esto de producto punto, ¿sí? ¿Qué es el producto punto? Bueno, antes de empezar con este tema, sí es importante que veamos algo. ¿De qué se trata? Cuando hablamos de producto, inmediatamente lo relacionamos con multiplicación. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque en los números reales, el producto y la multiplicación prácticamente son lo mismo. ¿Sí? Son lo mismo. Sin embargo, entendamos que si bien los números reales son vectores, hay muchos otros vectores. Estoy ahorita en matemáticas, ¿no? Por ejemplo, quienes ya llevaron un álgebra lineal recordarán que las matrices son vectores, los polinomios son vectores, las funciones son vectores. ¿Por qué? Pues porque forman parte de un conjunto que satisface 10 axiomas. Ya lo hemos comentado, ¿sí o no? Y esos 10 axiomas son 5 referentes a la suma, entiéndase también, bueno, suma algebraica para incluir la resta y la multiplicación escalar, ¿verdad? Y esos axiomas ya los conocemos desde la primaria, nada más que les llamábamos propiedades, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Entonces, la multiplicación de vectores es muy diferente a la multiplicación de números reales. Por ejemplo, ¿puedo multiplicar matrices? Sí, pero para poderlas multiplicar deben de tener ciertas características específicamente en su dimensión. De otra manera no puedo hacerlo. ¿Puedo multiplicar polinomios? Sí, ahí no hay restricciones. Fíjense, ahí no hay restricciones. ¿Puedo multiplicar funciones? Sí, ahí no hay restricciones. Es decir, en algunos vectores, la multiplicación como la conocemos tiene restricciones y en otras no. ¿Sí? Bien. Pero recuerden que no estamos trabajando ahorita con vectores de matemáticas, sino con vectores de física. ¿Sí o no? Y la pregunta ahora es, bueno, vectores de física que vienen siendo magnitudes vectoriales. Entonces ahora viene la pregunta, ¿los vectores de física podemos multiplicarlos? Y la respuesta es no como lo hemos hecho con los reales. No como lo hemos hecho con los reales. De hecho, desde un punto de vista estricto, la multiplicación no estaría definida. ¿Y a qué me refiero con esto? Si yo multiplico dos números reales, me da un número real. ¿Sí? Dos números reales me da un número real. Pero si multiplico dos vectores, no me da vector. Fíjense bien, tan sencillo como pensarlo de la siguiente manera. La velocidad es un vector. ¿Sí o no? ¿Cuáles son las unidades de la velocidad? Por ejemplo, en el sistema técnico, kilómetros por hora. ¿Sí? Bien. Si yo multiplico dos vectores, velocidad, expresados en el sistema técnico, las unidades serían kilómetros cuadrados sobre hora cuadrada. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí se fijan que la unidad no corresponde a las unidades de los vectores que multiplique? No hay cerradura, por así decir. ¿Sí queda claro? Esto quiere decir que la multiplicación de las magnitudes vectoriales o de los vectores no la puedo realizar a como yo lo hago con los reales. De hecho, no estaría definida la multiplicación porque ya hay un cambio en la dimensión. Ya es una magnitud distinta. ¿Y por qué es una magnitud distinta? Pues porque las mismas unidades así me lo están expresando. Entonces, la pregunta es, los multiplicadores, perdón, el producto
¿existe en los vectores o se puede hacer producto de vectores? Y la respuesta es sí, pero no la entiendas como multiplicación. En los reales, multiplicación y producto es prácticamente lo mismo, pero acá no. Por eso es que la multiplicación como tal no está definida, pero el producto sí. ¿Ok? Es diferente. Es solamente igual en los reales y obviamente en los polinomios, porque a fin de cuentas un polinomio pues es una expresión algebraica que representa números, etcétera, ¿no? Las constantes. A eso es a lo que voy. Entonces, ¿qué productos podemos realizar con vectores de física? Bueno, pues específicamente podemos llevar a cabo 3, que son el producto punto, que también se le conoce como producto escalar o producto interno, el producto vectorial, perdón, el producto cruz, que también se llama vectorial o externo, y el producto tensorial, que ese sí definitivamente no lo vamos a estudiar. Y por ahí hay otras dos variantes que son los triples productos escalar y vectorial, pero se basan en estos que hemos comentado. Entonces sí se puede, pero no es una multiplicación, entiéndase eso, no es una multiplicación como tal. Entonces, vamos a empezar con el primero, que es el producto punto. Y dice, si yo tengo dos vectores A y B, entonces el producto punto de ellos, que se lee como A punto B, está dado por la suma de los productos de las componentes correspondientes. ¿Sí están de acuerdo o no? La suma de los productos de las componentes correspondientes de los vectores. ¿Sale? ¿Sí o no? Bien. Ese es el producto punto. Ahora, el producto punto tiene las siguientes propiedades. Vean. El producto punto de un vector consigo mismo es su norma al cuadrado. El producto de punto de dos vectores es conmutativo, es decir, A punto B es lo mismo que B punto A. Número 3, el producto punto es distributivo. ¿Por qué? Porque el producto punto de un vector con una suma de vectores es igual a la suma de los productos puntos de dicho vector con los de la suma. 4, propiedad asociativa. Yo puedo asociar multiplicación escalar de un vector punto a un vector, ya sea el producto punto de los dos vectores por el escalar o el producto punto del primer vector con el escalar por el segundo. Aquí sí es una multiplicación, ¿están de acuerdo? Es decir, la multiplicación sí existe entre un escalar y un vector, ya lo hemos visto, esto sí, pero entre dos vectores no. ¿Vale? Acuérdense, esto se llama multiplicación escalar. Escalar con vector, que es cuando lo hace más grandote, más chiquito o lo cambia de sentido, ¿sí o no? Aguas. Bien. Y luego, el producto punto del vector nulo, vean cómo este es un cero negrita. Este es el vector nulo, un vector cuyas todas componentes son ceros, me da el cero. ¿Sí? El cero. Bien. Luego aquí viene un teorema muy importante que dice, si θ es el ángulo entre los vectores A y B, entonces su producto punto es igual al producto de sus normas por el coseno del ángulo entre ellos. Este teorema es muy importante, prácticamente pudiéramos decir que es el teorema más importante del producto punto y el que tiene más aplicaciones. ¿Sí? Y como teorema tiene su demostración. Aquí abajito está la demostración. Si se fijan, utiliza estos vectores, aquí están A y B. Define un triángulo, ¿sí? Con un tercer vector que en este caso es el vector de B a A,
¿Sí están de acuerdo? Y una vez que define ese triángulo, como el triángulo puede ser equilátero, isósceles o escaleno, entonces aplica la ley de los cosenos. ¿Para qué? Pues para sacar, por ejemplo, este lado, el tercer lado que se definió. Vean, aplica ese teorema, hace tal hacha y llega a este resultado. Si no lo vamos a explicar porque aquí está, sí sería, me llevaría 20 minutos o más, pues mejor, ahí está la demostración, traten de entenderla, pero vean cómo aplica la ley de cosenos y aplica algunos teoremas que ya hemos visto, como por ejemplo, el hecho de que este producto punto vale norma de A cuadrada, ¿sí se acuerdan? Este producto punto es norma de B cuadrada. En estos dos cuates, como el producto punto es conmutativo, los podemos sumar y nos va a quedar menos 2, ¿sí? Y ahí sí. ¿Sí queda claro? Ahí ustedes, ya ven que ustedes son bien traviesos, ¿no? Bien así curiosones. Vamos a ver dónde sale. ¿Sí o no? Y luego, pues, está chido para una tarde de fin de semana, pues es viernes. ¿Verdad? Ahora no voy a ver pinche Netflix, ahora voy a ver cómo salió el teorema. ¿Verdad? Ahora ya entendí. Ya me voy a portar bien. ¿Verdad? ¿O no, güero? ¿Ya te viste, verdad? No, allá el otro. ¿Eh? ¿Eres primerizo? ¿Eres primerizo? Ahí está. ¿O te la va a echar otra vez? ¿No? Ya de una vez, ¿no? Muy bien. Y luego viene un corolario. ¿Qué es un corolario? Un corolario, yo sé que les prometí un material, no se los he compartido, ahí sí discúlpenme. Ah, por cierto, ya se me pasó decirles, chihuahua. A ver, acuérdenme por favor, para hacer el grupo en Telegram necesito tener el teléfono o el nombre de ustedes para agregarlos en el grupo. Por eso no, se me ha pasado siempre. ¿Sí? Qué bueno que ahorita me acordé. Entonces, yo creo que miren, vamos a hacerlo de esta manera, les voy a mandar el correo, un correo, tengo los de ustedes. Yo les había comentado que voy a hacer el grupo en Classroom, pero en Classroom para compartir información, no para que demos ahí las clases. Les voy a compartir el programa, las fechas, y les voy a pedir que me manden su... Es que miren, creo que con uno de ustedes se hace el grupo, sí, con uno de ustedes nada más, con un número. Se hace el grupo y ya una vez que se haga, ya puedo generar creo que un link, ¿verdad? A ver, ahorita lo checamos, para ver si puedo generar un link y ya nada más les comparto el link por el Classroom o por su correo y ya pueden agregarse, ¿no? A ver, ahorita lo checamos. Bien. Entonces, en ese material viene lo que es un corolario. Yo sé que pues ahorita no saben, por lo tanto, pues vamos a tener que explicarlo. Un corolario es una observación que se hace de un teorema previamente demostrado. Aunque no lo hayas demostrado, de todas maneras es una observación de un teorema. Si no necesariamente necesitas demostrarlo. Y ese conocimiento se hace a partir de una deducción de ese teorema. Por ejemplo, un corolario del teorema de Pitágoras es que la hipotenusa es mayor que cualquiera de los otros dos catetos. ¿Están de acuerdo, verdad? O sea, no hay de otra forma. No se puede que uno de los dos catetos sea mayor que la hipotenusa. ¿Por qué? Pues porque ya no cumpliría la expresión matemática del teorema. ¿Sí? Entonces, ese es un corolario. Entonces, de este teorema, ¿qué corolario podemos obtener? Bueno, pues hay que decir que una información muy importante cuando yo tengo dos vectores es conocer el ángulo entre ellos. Entonces, ese ángulo entre ellos yo lo puedo obtener si despejo al coseno de teta. Por lo tanto, puedo decir
que el coseno del ángulo entre dos vectores es igual a su producto punto entre el producto de sus normas. Y eso es lo que tenemos acá, ¿no? Dice, si el ángulo θ entre dos vectores no nulos, entonces el coseno del ángulo es el producto punto entre el producto de sus normas. ¿Sí? Bien. Y hay otro corolario del corolario, por así decirlo. ¿Cuál sería eso? Bueno, a ver, si estoy diciendo que estos dos vectores deben ser no nulos, ¿por qué deben ser no nulos? Muy sencillo, porque si uno de ellos fuera nulo, habría división entre ceros. ¿Sí están de acuerdo? Por eso es que, si bien yo puedo hacer producto punto de un vector nulo con otro, de hecho es una de las propiedades que hay, sí debo decir que para sacar el coseno del ángulo tienen que ser no nulos. Porque si uno de ellos por lo menos es nulo, pues ¿qué ángulo va a haber? Si un vector nulo prácticamente está en el origen, ¿sí o no? Vector nulo está en el origen. ¿Cómo vas a medir un ángulo de un punto con una recta? No. Necesitas medir entre rectas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ese corolario del corolario, por así decirlo, sería, a ver, si los vectores son no nulos, entonces el denominador nunca es cero. ¿Sí? Porque ninguno de ellos es nulo. Bien. Ahora, yo sé que el coseno de un ángulo es cero solamente para los ángulos de 90 y de 270 grados. ¿Sí o no? Para el ángulo de 90 y de 270 grados. Claro, ustedes van a decir, no, también para los múltiplos de ellos. Sí, pues, pero estamos hablando de 0 a 360. Es lógico que se va repitiendo ese rollo, ¿sí o no? Pero tienes razón, pues. Pero para cuestiones prácticas son 90 y 270. ¿Sale? En ambas circunstancias, eso significaría que los dos vectores son perpendiculares. 90, 270. ¿Sí o no? Bien. Entonces, el coseno de 90 y 270 vale 0. ¿Cuándo valdría 0 esta expresión? Solamente cuando el producto punto es 0. Entonces, si el producto punto de dos vectores es 0, puedo afirmar que los ángulos son perpendiculares, o ortogonales, o normales, que también es un término que se utiliza, ¿no? Entonces dice, dos vectores A y B son ortogonales, o sea, perpendiculares, si solo si su producto punto es 0. ¿Quedó claro? Bien. Otra. Aquí tenemos unas figuritas en esta figura. Las tres posibilidades en cuanto a signo que tiene el producto punto. Si el producto punto de dos vectores es positivo, significa que el ángulo entre ellos es agudo. Si el producto punto de dos vectores es 0, significa que son perpendiculares. Si el producto punto de dos vectores es negativo, significa que el ángulo entre ellos es obtuso. ¿Sale? Esto es importante. ¿Sí? Bien, y luego viene este tema que se llaman ángulos directores o de dirección y cosenos directores o cosenos de dirección. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, pues vamos a verlo. Se cargó más o menos. A ver. Aquí tenemos el espacio. ¿Sí? Y en el espacio hemos dibujado un vector que es el vector A. ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, yo puedo decir que ese vector A es A1, A2, A3. ¿Sí? Si lo pongo como triada, si lo pongo como una combinación lineal de los vectores base, sería así. ¿Estamos de acuerdo?
Bien. ¿Quiénes son los vectores IJK? Bueno, pues ya sabemos, son los vectores base de B3. Y esos cuates están aquí. Son vectores cuya magnitud es 1 y cuyo sentido es I en más X, J en más Y, I en más K. ¿Sí o no? ¿No oigo? Sí. Bien. Entonces, yo aquí puedo ver una cosa muy importante. Yo sé que en R2 la onda es así. En R2. ¿Sí o no? O así. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Y sé que las componentes son las proyecciones, ya lo hemos dicho, del vector sobre los ejes coordenados. O sea, sé que este es A1 y este A2. ¿Sí o no? Bien. Y tenemos el famoso ángulo de dirección. Abuelita de Batman, necesito el ángulo. ¿Sí o no? De hecho, gracias a ese ángulo, ya vimos que para la componente en X, si respetamos o consideramos el sentido positivo en X y sentido contrario a las manecillas del reloj, en X es coseno y en Y es seno. ¿Sí o no? ¿Sí? Eso por geometría y respetando esa cuestión. ¿Sí? ¿Y de dónde sale eso? Pues sale de una inducción matemática que se realiza en el primer cuadrante, que básicamente es eso, ¿no? Vimos que era el cateto adyacente y cateto opuesto. De ahí sale. Bien. Pero ya también sabemos que con este ángulo es más que suficiente para indicar la dirección, más bien el sentido, ¿sí están de acuerdo? El libro a veces le llama dirección, pero en realidad es el sentido. Si el ángulo teta es agudo, es lógico que el vector va o está en el primer cuadrante, sale del primer cuadrante, ¿sí o no? ¿Sí? Bien. Si por ejemplo teta fuera un ángulo entre 90 y 180, iría en menos X y en más Y. ¿Sí están de acuerdo? Si el ángulo se encuentra entre 180 y 270, ambas son negativas, componentes, ¿sí o no? Y si fuera entre 270 y 360, en X es positiva y en Y es negativa. Es decir, ese ángulo me dice el sentido, no la dirección, el sentido. ¿Sí o no? Aquí yo puedo incluso hablar, por ejemplo, de geometría, ¿cómo se le llama? Coordenadas geodésicas. Este, oeste, norte, sur. ¿Sí o no? Entonces, aquí sería noreste, noroeste, suroeste, sureste. ¿Sí están de acuerdo? Me está dando el sentido. Ese ángulo. Por eso considero poco apropiado que se le llame ángulo de dirección. En realidad debe ser ángulo del sentido. Pero, bueno, así lo manejan los libros. ¿Sí? Y pues bueno, hay que respetar, aunque sí es importante que tengamos eso presente, ¿no? Nos determina el sentido, más no la dirección. Porque, por ejemplo, este cuate, la dirección es, por ejemplo, 45 grados con respecto al horizontal, ¿sí o no? Eso es la dirección, pero el sentido sería 45 grados con respecto al horizontal, pero al noreste. ¿Sí o no? Y si yo digo, por ejemplo, 45 grados con horizontal dirección suroeste, estaría acá. Entonces, en ambas situaciones son 45 grados dirección, pero el sentido es otra cosa. Vamos. Ese ángulo me da el sentido. Miren. Aquí está cuando va para acá. Fíjate. Va a ser así el ángulo. Me está dando el sentido. No me da la dirección. Pero bueno, así lo manejan la bibliografía y pues hay que tener nada más eso cuidado.
¿Sí? ¿Queda claro en eso? Entonces, en B2, ¿cuántos ángulos me dan la dirección? 1. 1 es más que suficiente. ¿Sí están de acuerdo? El ángulo que se mide con respecto al horizontal en sentido positivo. ¿Sí o no? La pregunta es, ¿necesitaría yo el ángulo con la vertical? Obviamente ya no le voy a llamar teta. Le llamaría, por ejemplo, teta asterisco. ¿Sí? ¿Necesitaría también ese ángulo? Bueno, pues no es necesario. No es necesario. ¿Sí están de acuerdo? Sin embargo, como ustedes son muy inquietos, dirían, ¿y qué pasa si lo utilizo? Bueno, si yo lo utilizo y estoy en R2, yo sé que el vector A es, a ver así, sus componentes son estas. Su componente en X es este cuate y viene siendo el cateto adyacente de teta. Entonces es con coseno. ¿Sí están de acuerdo? Entonces sería, ¿qué cosa? Sería norma de A, porque es la hipotenusa. A ver, quedamos que era cateto adyacente. ¿Cateto adyacente es qué? No es. Vamos a utilizar coseno. Coseno de teta es hipotenusa sobre cateto opuesto, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? No, cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Sí o no? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces sería ¿quién? Perdón. Aquí sería norma de A por coseno de teta, ¿sí o no? ¿Sí estamos de acuerdo? Ya lo habíamos visto eso. ¿Sí queda claro? Bien. Y sé que la componente Y es hipotenusa por seno del ángulo. ¿Sí o no? Esto ya lo sabemos, ingenieros. ¿Sí o no? Ya lo estuvimos viendo aquí mismo. ¿Sí o no? Pregunto. ¿Sí o no? Bien. Pero aquí estoy utilizando nada más teta. Teta me da el sentido. Pero ¿qué pasa si yo quiero utilizar teta prima? Bueno, en ese caso, a ver, espérenme, todavía no he acabado. Aquí factorizo la norma de A y me queda así. ¿Sí están de acuerdo? ¿Y qué dijimos que viene siendo esto? El vector unitario. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí o no? Es decir, el vector unitario tiene por componentes el coseno del ángulo y el seno del ángulo en R2, pero medido con la horizontal en sentido positivo. ¿Sí? ¿Sí o no? Pero yo también puedo decir, no, ni más, yo quiero utilizar teta asterisco. Entonces, si yo utilizo teta asterisco, ok, para A1 es coseno, pero para A2, si utilizo teta, veo que A2 es el cateto adyacente de teta asterisco, ¿sí o no? Y como es el cateto adyacente, utilizo coseno en vez de seno. Entonces sería coseno de teta asterisco. ¿Sí quedó claro? También se vale. Aunque esto es lo que se maneja en prepa y lo que generalmente se maneja aquí. Sin embargo, yo puedo usar el ángulo con la horizontal. ¿Cuál es la ventaja de todo esto? Que aquí estoy manejando puros cosenos. Acá es seno coseno. ¿Sí? Ahora, esto, ¿por qué lo estamos viendo? Porque me va a permitir entender más fácilmente esto que viene acá. Esto. Ahora sí creo que ya estamos ya tenemos elementos para entenderlo. Fíjense cómo una cosa, teta es el ángulo que forma el vector con el eje X. Teta asterisco es el ángulo que forma el vector con el eje Y. Por eso es que teta lo utilizo para X y teta prima
perdón, teta asterisco para Y. ¿Sí? Porque es el ángulo que forma el vector con dicho eje coordenado. Entonces ahí vemos que tiene una cierta ventaja. Bien. Y esto vamos a ver que nos va a servir para entender lo que tenemos aquí. Aquí ya no estamos en R2, ya estamos en R3. Tenemos un vector en el espacio. Yo sé que aquí tenemos al vector I, J, son los vectores base, y K. ¿Sí o no? Ahora, ¿quién me determina el sentido del vector A? Bueno, vamos a recapitular. En R2 era teta, pero también podía ser teta y teta prima. ¿Y quiénes son en este segundo caso? El ángulo que se forman con los ejes coordenados, ¿sí o no? Eso es importante. ¿Por qué? Porque ahora aquí el sentido lo determinan tres ángulos. Tres ángulos que forma el vector con los tres ejes coordenados. Y esos tres ángulos son alfa con X, beta con Y gamma con Z. ¿Sí? ¿Quién es alfa? El ángulo que forma el vector A, o sea, el vector con el eje X. Beta, el ángulo que forma el vector con el eje Y. Gamma, el ángulo que forma el vector con el eje Z. Los ángulos que forman el vector con los ejes coordenados. Algo parecido a lo que acabamos de ver en R2. ¿Sí o no? Pero aquí son tres ángulos. No puedo prescindir de uno de ellos. Aquí sí son los tres. Porque si yo prescindo, por ejemplo, de gamma, ¿están de acuerdo que puede ser así o puede ser acá? Entonces ya con los tres ya sé hacia dónde va bien. ¿Qué significa? Que en realidad, si bien en R2 lo puedo hacer con un ángulo, lo correcto es que lo haga con los dos ángulos, ¿sí o no? Es decir, yo me he acostumbrado en R2 a manejar uno solo, pero estoy viendo que me conviene manejar los ángulos que se forman con las dimensiones correspondientes del vector. ¿Sí? Claro que tú vas a decir, a ver, pero pues tú dices que aquí tienen que ser los tres, en el otro con uno y sí se podía. Ah, se podía, pero porque era coseno y seno. ¿Sí? Y aquí vamos a ver la ventaja de utilizar solamente una función trigonométrica. Como por ejemplo el otro que fue nada más puros cosenos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué voy a hacer en contar esos ángulos? ¿Verdad? Me interesaría encontrar esos ángulos, pero ¿cómo los encuentro? Con el producto punto. ¿Por qué? Porque yo sé que, acabo de verlo, el coseno, por ejemplo, de alfa, que es el ángulo que forma el vector con el eje X, sería igual al producto punto del vector con el vector Y. ¿Por qué? Porque el vector Y está en X, ¿sí o no? Entonces, alfa es el ángulo entre el vector Y y el vector A. ¿Por qué? Pues porque está sobre el eje X. ¿Sí? Entonces, yo puedo encontrar al coseno con el teorema que acabo de ver. El coseno de alfa sería el producto punto de A con Y entre el producto de sus normas. ¿Sí se acuerdan que así era? Pero yo sé que Y es un ¿qué? Un vector unitario. Entonces, ¿cuánto vale su magnitud? 1. Entonces nada más la puedo poner. ¿Sí se entendió? Ahora, beta, igual. ¿Cómo le hago para encontrar el ángulo beta? Es el ángulo que forma el vector con el eje Y. Por lo tanto, sería el ángulo que forma el vector A con el vector J. Entonces sería su producto punto de A con J entre el producto de sus normas, y como J es unitario, nada más sería dividido entre A. ¿Sí o no? Y me falta gamma. ¿Quién es gamma? Gamma
Déjenme taparle ahí. Ya me traje la de esta. Porque ya se acuerdan que se le quemó, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí fue aquí al ingeniero, no? ¿Se le quemó? ¿Fue en el otro grupo? Es que nos prestó un ¿cómo se llama? Un pañuelo. Y con lo caliente se le quemó, man. Vamos a dejarlo así. ¿Vale? ¿Sí o no? El coseno de gamma va a ser ¿quién? El producto punto de A con K entre la norma de K por la norma de A por la norma de K. Pero la norma de K, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Entonces nada más va a ser entre la norma de A. ¿Sí están de acuerdo? Ahora, ¿qué estamos sacando aquí? Los cosenos de los ángulos A, alfa, beta y gamma. ¿Y quiénes son esos ángulos? Los ángulos que determinan el sentido del vector. Claro, aquí le llama dirección. En pocas palabras, los cosenos de los ángulos de dirección del vector. Por eso se llaman cosenos directores. ¿Sí? Y obviamente los ángulos alfa, pues va a ser coseno inverso de eso. De A punto I, perdón, A punto I sobre la norma de A. Beta, coseno inverso de A punto J sobre norma de A. Y gamma, coseno inverso de A punto K entre la norma de A. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Esos son los cosenos y los ángulos directores. Ahora, eso tiene muchas otras cosas. ¿Le puedo borrar?
Usted volvió herido. Toqué su rostro con cuidado